Ya. Eh, listo. Empiezo a compartir Dammi el col video, la pantalla. Ya. Acá. Estas son es el diario del curso que les mandé. Con el iceberg, el violentómetro, la imagen del ciclo de la violencia. Me paro un segundo respecto de eso, porque en unos comentarios que me llegaron, eh, ustedes me dicen, profesor, entiendo su explicación, pero no todas las personas que sufren violencia de género sufren ese tipo de problemas. Por ejemplo, puede haber una violación fuera de un contexto de relación íntima previa entre autor y víctima. Claro, esto es evidente y yo no quiero negarlo. Hemos insistido en esa primera clase, en esa explicación, por una razón muy sencilla. La, eh, la violación seca, llamémosla así, o sea, eh, una persona, una mujer que camina por la calle, sufre un ataque por otra persona que desconocida por ella y hay una violación. Sí, eso también ocurre. Eso también corresponde a un insieme, un conjunto amplio de violencia de género. Um, Sin embargo, esto no necesita para un estudiante de derecho de una explicación previa con respecto a lo ocurrido. Es evidente que la persona que sufre ese tipo de delito en su propia piel no es que haya sufrido un hurto o un robo cualquiera. Claro, no quiero parificar las cosas. Sin embargo, se puede ver y se puede analizar como, desde el punto de vista jurídico, como un evento aislado, que no lleva consigo una parte previa que necesite de especial atención. Eh, eh, Cuando una violación ocurre en un contexto externo, como la violación del desconocido que eh, explicamos antes, eh, no es casual que haya mucha más frecuencia en las denuncias, ¿ya? Cuando ocurre por cometida por un desconocido, las estadísticas nos enseñan que estos eventos son denunciados con más frecuencia. Eh, lo que estamos viendo y el tiempo que gastamos en esas primeras clases, igual nos hablan de lo que va conectado sobre todo a una explicación de la VIF, de la violencia en contexto familiar. Entendiendo con familiar, no claramente, no solo una familia regularmente casada, etcétera, etcétera, sino un contexto en que haya una relación estrecha y previa entre autor y víctima. ¿Ya? No es una explicación del todo, es una explicación parcial, pero de un parcial grande y del parcial menos
conocido por el derecho hasta el momento. Acaba la rueda de Duluth que le conté, y estos es una tabla con todo lo que se refiere al TACT, al trastorno de estrés postraumático. Hoy en día quisiera dedicar la clase al papel, digamos, si queremos darle un título, al papel que hay que asignar al derecho penal para el contraste del fenómeno. ¿Ya? Vamos acercándonos cada vez a un discurso más jurídico, en sentido estricto. Esto es el título general. Primero, el step one, el pase primero, corresponde a analizar, tratar de descubrir cuáles son los factores que dificultan un percurso de salida de la violencia. Los mecanismos, es decir, que mantienen los protagonistas en el círculo de VIF. Dejé una imagen vacía justamente para empezar a apuntarme, o mejor que lo haga en papel aparte, en su opinión, cuáles pueden ser esos factores. Y si no le importa, ocupemos la chat. Díganme ustedes, o hablando en voz, digamos, ¿cuáles pueden ser esos factores? Así de forma libre, no hay algo correcto o incorrecto. Profesor, ¿puede ser una dependencia económica? Sí. Seguramente podemos considerar el factor económico. ¿Ya? En primer lugar, quien sale de un contexto de violencia intrafamiliar necesita recursos para vivir de forma autónoma. Hablamos de, justamente, con la etiqueta de vida libre de violencia, ¿ya? Pero para tener una vida libre se necesita de un recurso económico. Hay datos que hoy en día, incluso en países desarrollados, considerados desarrollados, no me gusta la etiqueta países desarrollados, pero considerados de la OCDE, para darnos una idea, el porcentaje de mujeres que tienen una cuenta corriente o una cuenta RUT en nombre propio es baja. O sea, es frecuente, es todavía frecuente, incluso en países OECD, que el dinero familiar vaya a una cuenta única, lo que tampoco de por sí es malo, fíjense. ¿No? El problema no es la cuenta única, el problema es la intestación de esa cuenta, que es a nombre, a veces, solo del varón. Cuando hay dos nombres, fíjense, también desde el punto de vista simbólico,
eh, en- se lo puede decir respecto a un estudio italiano que se hizo. El 80% de las cuentas bancarias compartidas, o sea, con hombre, varón y mujer, tienen primero el nombre del varón. Si eso fuera del todo casual, o sea, eh, deberíamos estar en un 50-50. Claro que desde el punto de vista operativo, esto no necesariamente corresponde a un problema, pero es un síntoma uh, de, un, de, un, fenómeno. Otro signo de la dependencia económica es quién tiene la tarjeta para sacar plata del cajero, incluso cuando hay la cuenta compartida. ¿Ya? Si miramos al patrón de control y a la etiqueta de la violencia económica, claramente esos detalles hay que considerarlos de forma importante. A menudo, en los países en que hay una ayuda pública a las familias, eh, uno de los problemas que se generan es que la ayuda llega a la persona que hizo la demanda y que tiene la cuenta donde llega la plata, es el varón. En un contexto de relación normal, es, no es problemático, pero claramente, incluso cuando hay situaciones en que, por ejemplo, tenemos órdenes de alejamiento le estoy contando la experiencia práctica que hay detrás de esa situación. Hay orden de alejamiento o otro instrumento que permite una protección física de la víctima de violencia, pero ¿qué ocurre? La ayuda pública se encuentra con la pólvora mojada. ¿Por qué? Porque el soporte económico a la mujer llega en una cuenta corriente, que es la cuenta corriente del marido, y para eh, mover eh, dicha plata de la cuenta del hombre a nueva cuenta construida y creada por la mujer, es todo menos que sencillo desde el punto de vista burocrático. Y se hace luego con un fuerte, eh, eh, con una inversión de tiempo importante. Entonces, sí, dependencia económica seguramente, más cosas. Profesor, buenas tardes. ¿Sí? Yo creo que un factor importante también es que la víctima en su infancia haya vivido en un entorno de violencia. Por ejemplo, que su papá golpeara a su mamá. O sea, la, la situación psicológica precedente, sí, seguramente incide. Incide, aunque, fíjense, eh, eh, no es un destino escrito, ¿ya? Y es importante que desde el punto de vista profesional no se fijen demasiado en esto. Ustedes como profesionales tienen que buscarlo un poco, tienen que buscar un porqué. Pero lo primero, realmente decisivo en su trabajo de apoyo, tanto en un apoyo profesional de quien es víctima como en el apoyo profesional de quien es autor. Es decir, confío en tu deseo y posibilidad de modificar esto. ¿Por qué?
Porque primero hay quien llega a esto sin un pasado. Y afortunadamente no todos los que tienen un pasado como este lo reviven. Eh, Mi experiencia práctica me dice que a veces hay respuestas diferentes por parte de los propios hermanos y de las propias hermanas. ¿Ya? Hay quien reacciona eh, sufriendo y reviviendo, y quien por su propio recurso interno, su gana, sus encuentros de vida, no desarrolla esto como reexperiencia. O sea, el determinismo está bien, eh, pero no nos fijemos demasiado. De lo contrario, deberíamos pensar que todo niño realmente eh, maltrata, que sufre, maltratará o sufrirá. No es dicho, hay que confiar en, primero que todo en él. Primero que todo en él y en ella, porque una de las cosas que dificultan es la pérdida de la autoestima por parte de la propia víctima. Eh, quien, quien sufre, sobre todo cuando es niño, eh, pero incluso cuando es adulto, esos, esos problemas sufre una fuerte pérdida de autoestima. Y hablar con una persona que no la tiene es complejo para construir un camino de salida. El, es decisivo, sin embargo, que primero los profesionales que se acercan a la persona no tengan una actitud paternalista. ¿Ya? Eh, o sea, no es, ustedes como profesionales nunca salvarán a nadie. ¿Ya? No hay Jesús Cristo en ese contexto. Quien, entre comillas, se salva es solo la directa interesada, el directo interesado. Ustedes, desde la orilla de la piscina, pueden tratar de ayudar a las personas a aprender a nadar. Y este es digamos, en la metáfora, el trabajo que le corresponderá, si es que se meten desde el punto de vista profesional, en esos temas. Si entran en la piscina, caen los dos. ¿Ya? O sea, lo primero, siempre, lo veremos mucho cuando hablaremos con los profesionales que entrevistaremos, a los que les haremos entrevistas. Pero es, lo primero, nunca meterse en la piscina. ¿Ya? Más cosas. Profesor, Sí, así como se dijo que la dependencia económica finalmente sí. puede ser una causa de aumento finalmente de la brecha de género, más como Sí. incluyendo la violencia de género. El caso contrario, por ejemplo, de la independencia económica, ¿es garantía de que esta brecha de género o esta violencia de género no exista? Se lo pregunto por dos cosas, no sé, me imagino los casos, por ejemplo, de los deciles más altos, que no sé, ahí es la pregunta, si los deciles más altos puede existir violencia de género, considerando que generalmente las mujeres tienen más índice de ocupación laboral ahí. Y de sociedades, por ejemplo, pienso en Israel, que es una sociedad donde el empleo femenino es incluso superior al del hombre. Entonces, eso, si la dependencia económica finalmente, en el sentido contrario, como independencia económica, es garantía, ¿no?
viéndolo así, la pregunta es interesante, pero es difícil darle una respuesta acertada, porque ninguno de los elementos se ve en un contexto efectivamente aislado de los demás. Digamos, el listado de elementos, de estos elementos que les propongo en las... y es, disculpen, y es parcial, acá, es largo. Yo le preparé 2, pero habría más, o sea, de factores que dificultan. Si quitamos esto, como usted me sugiere, igual hay todos los demás, ¿no? Entonces, si una mujer económicamente independiente, ¿qué pasa con esa cuestión? Podríamos decir que sí, seguramente es la independencia económica es un factor de libertad, como cualquier tipo de independencia. Sin embargo, hay que mirar muchos otros factores. Imaginando usted me nombraba Israel, ya, que es una cultura conocida por una pervasividad muy fuerte de aspecto religioso. No es cierto. La religión es un trato distintivo de esa nación. Y bueno, el hecho que esto ocurría en países católicos era un factor importante en muchos países católicos. El hecho de romper un matrimonio, cuando un matrimonio no era sencillamente con dos personas que están juntas. El matrimonio era un matrimonio sagrado por Dios. En la generación de sus padres o de sus abuelos, esto era seguramente importante, como lo era en la mía. Incluso ustedes estudian en Derecho Civil que Chile tiene esa historia excepcional de divorcio que no era divorcio, que no se podía llamar divorcio aunque lo era. Ustedes, además de lo que le han explicado en clase, han conocido personas que han vivido esa situación, que vista desde fuera es permítanme, no es un juicio al país, todo lo contrario, es bastante hipócrita. O sea, es que las condiciones, de hecho, las condiciones políticas no permitían que se llamara así. Entonces se inventó una serie de fictio iuris particularmente fuerte para llegar a esto. Pero perspectiva de abandono, perspectiva de derrota. O sea, en mi pueblo, el cura, si yo me voy de la casa porque mi esposo me pega, el cura en la parroquia, cuando voy a la misa el domingo, no me da la comunión, no me va a dar la comunión. Esto no es ciencia ficción. Esto es la realidad social de los países que vivimos. Y aunque varios de ustedes vivan en contexto urbano, donde esas cosas pueden parecer lejanas, saben que esa realidad es carne viva por muchas partes. Entonces, pasando más rápido, yo le puse acá dificultad en el acceso a servicios e instituciones. Chile es un país grande geográficamente.
Es verdad que hay oficinas de Seremi en las capitales, pero la formación del policía que vive, que está en el cuartel en un país chico, es mínima, no es la de un policía que presta servicio en una capital regional. Temor de retorsiones y aumento de violencia, evidentemente. Y entramos más si verán el listado, en aspectos psicológicos. Porque lo jurídico lo vemos. Pero, por ejemplo, empuje en un presente de sobrevivencia. Quien vive a diario en un contexto de violencia, le cuestan todas sus energías llegar al final del día. Imaginar un camino de salida está a menudo fuera de sus posibilidades, porque vive aislada, porque tiene alteración, porque se le altera el umbral de tolerancia al estrés, porque aprende a ser incapaz de hacer cosas. Una persona que sabía hacer cosas se ve cada vez más restringida, entonces fíjense en ustedes y en su vida ahora, tras un año entero de restricciones de libertad. Cuando ustedes ven una persona que está haciendo algo que ustedes piensan que no se podía hacer, entonces se piensa, pero se puede, no se puede, yo puedo. ¿No le entran esos pensamientos? Ojalá, qué bueno sería hacer esto, pero no puedo. Esto, y ustedes no están de todo aisladas, y ustedes no, o sea, igual tienen, pero son esos procesos que en esa fase de cuarentenas mundiales vivimos multiplicadas muchas y muchas veces. Profesor, ¿Sí? sin ir más lejos, igual a nosotras como compañeras nos inferiorizaron hartos en la facultad cuando hubo una huelga feminista, ya que había un compañero que decía de que nosotras o otras compañeras de cursos mayores como que se acostaban con algunos profesores para obtener mejores notas, como haciendo de que nosotras somos tontas y no podemos conseguir lo que queremos por nosotras mismas. Entonces son son machismos que están impregnados hoy en día y que en la facultad está lleno. Miren, lo que le puedo confirmar es esto, o sea, incluso en la experiencia. Cuesta en un ambiente de alto recurso económico y alto reconocimiento social entender que esos patrones existen igual que en otras clases sociales. Porque normalmente estamos acostumbrados a pensar que la experiencia negativa, delictiva, corresponde a situaciones y contextos de incluso de pobreza económica o de otros recursos, o de falta de recursos. O sea, esto es también un prejuicio. Es evidente. Y es un prejuicio incluso en los delitos contra el patrimonio, porque es verdad que la cárcel está llena de cierto tipo de delincuente, pero esto no corre, lo que está en la cárcel visibilizado no corresponde a lo que es ilícito, corresponde a lo que el sistema lleva a la cárcel, que son dos cosas distintas, son dos cosas bien distintas.
Y eso, es evidente en todos los países. ¿Ya? Entonces sí, le digo, los prejuicios que van en los pasillos de los tribunales son pesados y evidentes. Podemos pensar a veces que cuando vamos a a un taller mecánico para arreglar el auto, y ahí se ve el calendario X con varios cuerpos femeninos, que esto es un lugar de machismo y es un ejemplo de machismo. Evidentemente lo es. Pero esto se visibiliza y ya tiene cierta estigmatización social. Pero tratemos de hacer un pasito. Con frecuencia, en aquel taller mecánico en donde todos los que trabajan son hombres, menos la persona que trabaja en la secretaría, mandando las facturas y tomando la lista de los trabajos que hacer, ¿no es cierto? Esta es mujer a menudo, ¿no? Y dentro del taller mecánico, las personas que trabajan en el taller mecánico, a esta persona la tratan 7. O sea, esa persona es intocable. O sea, el chiste machista existe, pero no corresponde a esa persona, que es parte del grupo. ¿Ya? La dinámica es esto. Lo que en la experiencia profesional que tuve como concejal de igualdad, me dice en Trento, me cuenta que entre médicos, sobre todo, o sea, personas con alto nivel de estudio, la estigmación de género es dramática. Porque ni siquiera alcanza a visibilizarse todavía. ¿Ya? Entre comillas, los que trabajan en el taller mecánico saben que son un poco machistas y saben que ellos hacen chiste grueso y, digamos, entre comillas, son conscientes de los que están haciendo. En términos de salida de la violencia, son incluso un paso adelante con respecto de quien tiene más estudio y ni siquiera tiene esto de conocimiento ya previo. Pero su comentario corresponde, es pertinente. Es pertinente. La página, la diapositiva que quiero enseñarle ahora es esta. Es en inglés, pero me importa sobre todo la segunda, la parte de abajo. ¿Acuerdan? La tomé de la página web del programa de Duluth. Estos de la rueda de Duluth. ¿Ya? Miren lo que va abajo. ¿Ya? Que corresponden a la respuesta ofrecida por el modelo. Díganme, ¿qué es derecho penal en esto? En lo que va abajo. La persecución. La persecución. El programa de no violencia de género sería más como lo administrativo, ¿no? Más que lo judicial. Ya. La sentencia judicial. Sí. La prueba.
¿ya? Van viendo que todo esto corresponde a una intervención pública integrada. O sea, todos esos aspectos son necesarios, ¿no? Nadie entre ustedes quitaría algo de esto. Puede que añadirían otras cosas, tendrían tal vez sugerencias para poner adentro, ¿no? Pero esto no lo quitarían. No quitarían la cárcel, evidentemente, pero no quitarían el número de, un número de emergencia. No, no quitarían los programas de justicia reparativa. Pondrían tal vez más cosas. Entonces, hay siempre que considerarse que nosotros veremos y nos vamos concentrando en lo penal. Pero hay también el sistema público institucional, las políticas públicas abarcan algo más grande, ¿ya? Por cuestiones de tiempo y de capacidades propias mías, no contaremos todo, ¿ya? Esto es un curso universitario agotado. Ya ponemos mucho acá. Todo no lo abarcamos. Mucho depende del civil, pero mucho también es trabajo social, o sea, políticas públicas diseñadas por el público que van hacia esto. Mucho, por ejemplo, algo que se vería acá como medida de prevención, corresponde a educación. Educación a partir de educación parvularia, ¿ya? Hay una parte de derecho que corresponde a esto, porque como veremos en la próxima clase, varios tratados internacionales subrayan la importancia de la educación. El convenio de Istambul, que corresponde a la versión europea del convenio de Belém, pero hay que ver los dos, porque como hay tantos años hay más que 15 años de diferencia en la elaboración entre uno y otro. Uno es de medianos de año 90 y el otro es de 2011, ¿ya? Cuando vemos el convenio de Estambul, es como tener un convenio de Belén 2.0, ¿ya? Si me permiten la... el convenio de Estambul es gordo, son más que 80 artículos, ¿ya? Y 3 de esos artículos, y no artículos chicos, artículo largo, están dedicados a obligaciones en campo de educación por parte de los estados. O sea, nada que ver con el derecho penal, todo educación, y educación pública. ¿Ya? Sin embargo, y ahora sí que esto es derecho de verdad, las expectativas que desde el punto de vista público se ponen en el derecho penal son expectativas totalizantes, ¿ya? En el debate público, el papel del derecho penal con respecto a estos problemas es sobreexpuesto, ¿ya? A nosotros penalistas se nos piden muchas cosas que no corresponden al papel del derecho penal, sino a otro
a otras políticas públicas. ¿Qué es lo que ocurre? Que como se pide el derecho penal, se desarrolla el derecho penal, se produce, se hiperproduce el derecho penal, dejando atrás otras situaciones y confiando que solo por medio del derecho penal el problema se va resolviendo, ¿no? Digamos. Hay que bajar mucho la expectativa, sobre todo porque si somos personas inteligentes, sabemos que este problema, la historia de la humanidad, lo lleva consigo desde hace siglos y nosotros estamos más o menos seriamente empezando a ocuparnos de este en un cuarto de siglo, ¿ya? Permítanme, pero sí, los problemas con el cambio climático los tenemos desde hace 250 años y estamos a ese punto. La historia de la violencia de género es mucho más larga y pensar que modificando un par de leyes esto cambia así es un poco presuntuoso, ¿no? ¿No es cierto? Entonces, hay que ir paso a paso construyendo expectativas de mejoras alcanzables, ¿ya? No hay ley definitiva, no hay una ley que de por sí, ahora bueno, la hemos hecho, entonces por 30 años ya esto se acabó. No, porque mientras tanto la sociedad va cambiando, los patrones van cambiando y hay que actualizar los instrumentos. Ocupo este lenguaje y porque el concepto sucesivo que quiero que alcancemos es el siguiente. En términos de derecho penal y de respuesta de derecho penal, la perspectiva que utilizan las doctrinas, no solo en Chile, sino en varios países, es una respuesta bastante sincopática del input político que va llegando. En una óptica, si me permiten, de todo o nada, blanco o negro, ¿ya? Entonces, hay ese problema X, ¿ya? Intervenimos con derecho penal duro y lo ponemos ahí y esto lo soluciona. El político dice así, el académico por respuesta dice, no, esto históricamente no lo he visto parte de lo mío. ¿Qué es el femicidio? El delito de femicidio. Antes no ha existido nunca, hay problemas de igualdad entre hombre y mujer, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, a un input político da una respuesta pertinente, pero desde la propia óptica del círculo de la doctrina. O sea, le da una explicación técnica y le dice, y empieza diciéndole, técnicamente, esto no cabe, ¿ya? Y se genera lo que estamos viendo a menudo, o sea, un diálogo entre sordos, o mejor dicho, un diálogo entre
personas, entre individuos, la política y los profesionales de derecho, que son incapaces de entender el idioma del otro. Entonces, alguien pide algo y el otro dice, no te entiendo. ¿Ya? Esa es la óptica. Y esto de dar un golpe por un sentido, de dar un golpe por el otro, se enseña también en términos de respuestas penalísticas, mirando a lo que se ofrece. O sea, ¿por qué utilizamos el derecho penal para esto? ¿Por qué lo queremos? La pregunta puede parecerles hoy en día tonta. ¿Cómo, profesor? Estamos en la clase 4 y nos estamos preguntando por qué ocupamos el derecho penal. ¿Sí o no? O sea, si uno nos viene desde fuera. Pero si estamos hablando de personas muertas, de violaciones, ¿sí? Esto, si no estamos hablando de derecho penal, ¿qué es? Históricamente, si lo miran desde la Edad Media en adelante, no es así. La pregunta deja de ser tonta. Deja completamente de ser tonta. ¿Ya? Porque a pesar de ser teóricamente incluida en la legislación penal desde el punto de vista práctico, tiene toda una historia distinta. ¿Ya? Hay una completa distinción entre el recurso a instrumentos penalísticos para estas situaciones, sobre todo cuando ocurren o han ocurrido en contextos de intrafamiliares. Puede que historias de... No quiero que vayamos hasta las brujas, ¿ya? Porque esto ya... Pero vamos al país más desarrollado del mundo en el siglo XIX, al comienzo del siglo XIX, ¿ya? Vamos a Inglaterra, digamos, más desarrollado del mundo en el pensamiento común, ¿ya? Les invito, siempre es importante leer algo que no sea derecho, pero léanse Orgullo y Prejuicio, ¿ya? O de estas novelas, que justamente son conocidas y circulan un poquito también en ambiente feminista. ¿Por qué? Porque la autora era una de las primeras mujeres que escribían y que escribían novelas, ¿ya? Como era un país desarrollado, hasta las mujeres escribían novelas, ¿ya? Y escribían novelas con éxito. Pero fíjense la realidad que describe hace 200 años. Y como el comportamiento de la hermana menor de la familia, qué consecuencia produce efectos familiares y en términos de derecho, de papeles, de roles de derecho, ¿ya? Y si era así en la Inglaterra del comienzo del siglo XIX, fíjense, en lugares distintos. Entonces, quiero
que veamos, que visibilizamos la pugna entre respuestas propiamente penales, de derecho penal, por un lado, y por el otro, las que en terminología inglesa se llaman con la sigla ADR, ¿ya? Alternative Dispute Resolution. O sea, todos los sistemas que no prevén una respuesta judicial directa. Entre comillas, podríamos decir la mediación, ¿ya? Y sus hermanas y hermanos. Este discurso puede que lo hayan escuchado, ¿ya? Corresponde. No, este no es espacio de derecho penal. Mejor, mejor la mediación. Ya no funciona, el derecho penal acá no funciona. Hay que ser más modernos y ocupar estos sistemas y mecanismos como hacen al exterior. Al exterior, sin decir cuál exterior, ya, pero se dice al exterior. Fíjense, este es equivocado por 3 razones que me importa que se apunten y que tengan bien claro. Esto de la pugna, de la batalla entre sanciones y respuestas de derecho penal y respuestas de mediación de hermanos, es una pugna es un fake, para decirlo con términos de hoy en día. Si me habla de personas que realmente no conocen el problema. O sea, si lo llevan ahí, si llevan el discurso a esto, significa que no tienen una experiencia concreta y significativa del problema. Por 3 motivos. El primero, el derecho penal en estos temas es una novedad. Entonces, primero, ocupémoslos de verdad y luego podremos decir si realmente no funciona. ¿Ya? Si por un lado estamos diciendo, y el debate a nivel global es todavía centrado en el hecho que cuando vamos a los tribunales por una violación, la prueba de consentimiento produce de consentimiento en la relación sexual, produce una revictimización de la mujer, porque le piden demostrar que agrida, que gritó, que se opuso verdaderamente, que se lo dijo 5 veces, que el copete que tomó, ella tiene que probar que era drogado, porque si se tomara copete, y esto de por sí significa que quería tener una relación sexual con el primero que pasaba. Ya, esto, si estamos todavía en ese punto, y hoy en día estamos en ese punto en muchos países, no podemos decir que estamos realmente ocupando el derecho penal. Entonces, antes que hacer un paso atrás y decir, bueno, el derecho penal acá no funciona, ocupémoslo. ¿Ya? Si el acoso callejero lo queremos criminalizar con una multa, antes de decir que sí, que no, empecemos realmente sancionando. Cuando el señor X tendrá que empezar a pagar por unos
por sus afirmaciones o, por ejemplo, por unos posts en Facebook en que va dando de la puta a cualquier persona de sexo femenino que haga algo que a él no le gusta, si le empiezas a poner unos cuantos millones de pesos de multa, vamos a ver si le pasa la gana. Y sí, con esto aprende. Es que antes de decir que no funciona el derecho penal, empecemos a utilizarlo. Segundo, los mecanismos de mediación y sus hermanos y hermanas, o sea, esos mecanismos de solución alternativa de contexto, de conflictos, funcionan y son importantes cuando y solo cuando hay igualdad entre las dos partes. Si hay abuso de una parte sobre otro, no funcionan. Al punto que el Convenio de Estambul, o sea, Belén 2.0, respecto de esto, dice claramente, mediación familiar admitida o omitida, la respuesta que da explícitamente el Convenio de Estambul es que los estados no pueden imponer a las personas de recurrir a mecanismos de mediación si es que para acceder a querellas o soporte del abuso. Eso significa que no las prohíbe del todo. ¿Ves? Dice, no llega a esto, es un tratado internacional, no puede llegar a tanto. Pero dice, los estados no pueden imponer mediar a las personas, porque si estamos para obtener el beneficio de un apoyo, porque si hay alguien que hace agresión y otro que la sufre, esto significa imponerles mediar significaría una una imposibilidad para la víctima de gozar con sus derechos constitucionales. Tercero, hay un riesgo importante de confundir esa mediación con soluciones, permítanme, más o menos como se hacían antes. ¿Ya? Se lo explico de forma tranquila y transparente. Profesionalmente, mi padre, antes de jubilarse, era guardia municipal. En su larga experiencia, en los años 70, 80, 90, ¿cuántas veces como guardia municipal intervino llamado por vecinos, por parejas o familias que explotaban, gritaban, hacían cosas? ¿Cómo se hacía? ¿Cómo se resolvía entonces? Se trataba de calmar en el instante la situación. Acuérdense del ejemplo que nos hacía Pablo. Pablo, ¿no es cierto, señor? Fuiste tú. El primero o el segundo día, cuando nos habló de esto. O sea, se interviene y se ve la situación y se trata de calmarlo. Y esto es todo. Y esto es mediar. No, mediar no es llevar a un contexto de calma, porque llevar a un contexto de calma
antes significaba sistemáticamente volver a entregar a la víctima, así como estaba, a quien la estaba agrediendo, sencillamente sin gritar. ¿No? Esto no era mediar. La mediación, y la mediación penal en particular, es un procedimiento detallado, específicos, con cierto objetivo, en el que a menudo las dos partes ni siquiera se encuentran. No es que son dos personas sentadas en una mesa redonda, ¿ya? Y esto es mediar, ¿no? La mediación bien hecha, por un mediador, tiene varios perfiles, tiene varios objetivos y, por ejemplo, en unos modelos de mediación, hay situaciones en que es el mediador que escucha por separado las dos partes y, fíjense, no es que corta la torta por el medio. Esto es lo más estúpido que se puede imaginar de una mediación. Estos son capaces de hacerlo las personas por sí solas, ¿no? No sirve gastar tanto tiempo y tanta plata si es hacer esto. Es entender la situación y comprender qué trozo de torta corresponde a cada uno. Y es entender también cuando hay situaciones y hay veces en que no corresponde a un mediador intervenir en una situación, sino que le corresponde a un juez. Un juez, porque el juez es superior, es un tercero superior, mientras que el mediador facilita un contexto de igualdad. ¿Preguntas, dudas respecto de esto? Ya. No se asusten por verlo en italiano, ¿ya? Esto cuando voy a perfeccionar el diario, lo pongo en castellano. Sencillamente lo corté de un Word mío, lo puse acá y me cambió los colores, me cambió todo y no podía modificarlo. Entonces tengo que elaborarlo un poco más, pero mirando a las palabras y a lo que son, espero que igual lo entiendan, porque son palabras sencillas y que daño es daño, conflicto es conflicto. Así que incluso hay un pequeño curso de italiano incluido en el curso de Derecho Penal y Violencia de Género. Esa diapositiva es importante, es muy importante porque les enseña a propósito de las expectativas de las que hablamos antes, qué podemos pedir al derecho penal y qué es lo que no podemos pedir al derecho penal. Segundo, nos permite distinguir también la opinión de la víctima. Tercero, nos facilita entender el interés del autor. El interés del autor, no en el momento en que delinque, pero en el momento en el que entra en el sistema de justicia. ¿Ya?